Pues cuando me falta el doctor Llombart. Ah. Sí. ¿Estáis preparados, Tony? Tony, ¿estás preparado? Sí. Bueno, ahora, como os dijimos, ha habido un equipo de redactores que han tomado nota de lo que se ha dicho y bueno, elaboraremos un pequeño documento con conclusiones, pero ya los coordinadores pues nos van a transmitir en este momento, así en tiempo real, a bote pronto, las conclusiones o las no conclusiones o los comentarios que estimen convenientes en relación con su grupo de trabajo. En concreto, Antonio Llombart moderaba el grupo de trabajo del viaje del paciente, ¿no? Los perfiles de enfermos y del proceso. Y dinos lo que te ha parecido. Yo creo que hemos tratado primero de representar una imagen, una fotografía de cuáles eran los distintos modelos de acceso a determinaciones biológicas complejas. A mí no me gusta hablar tanto de NGS, sino como de determinaciones más allá de un single marker. Y bueno, y es cierto que hay una discreta asimetría, principalmente motivada obviamente por las ventajas que dan en los centros grandes los modelos de investigación que está permitiendo acceso a NGS a una serie de pacientes en la búsqueda de capturar esos pacientes para ensayos, no con el objetivo asistencial, aunque evidentemente hay un segundo beneficio que es esas determinaciones que son asimétricas. Sí que hay una cierta concordancia en que probablemente el principal escenario en este momento para estas determinaciones más complejas, como puede ser el cáncer de pulmón avanzado, pues de una forma muy poco ortodoxa, que es a través de los grandes centros y colaboraciones con centros pequeños, pues bueno, da la impresión de que en la mayor parte de centros se está pudiendo cubrir las necesidades de estos múltiples biomarcadores con la colaboración entre distintos centros pequeños y grandes, pero con la evidencia de que esto, que va a tener un movimiento de crecimiento exponencial en los próximos años, no va a poder ser cubierto de una forma tan sencilla, debido principalmente porque esos hospitales grandes que están asumiendo esto a nivel asistencial es sin una financiación adecuada, obviamente sin una organización que soporte el aumento del trabajo, el aumento de los costos, donde realmente hay una necesidad de empezar a diseñar un modelo organizado que pueda estar liderado y que debería estar liderado por la propia Consellería. ¿Vale? Obviamente, se da además otra serie de circunstancias, lo hemos comentado, está la necesidad de consolidar un cierto tipo de profesional que hasta hace muy poco en el sistema público no estaba reconocido, como son los propios plazas de biólogos moleculares, y donde en muchos sitios pues, se ha venido contratando en forma de técnicos de laboratorio o a nivel de las unidades de investigación, de las fundaciones, cuando están haciendo realmente una labor ya muy importante a nivel asistencial. Este es un problema que ha empezado a solucionarse a nivel de consellería, pero que está todavía muy lejos de haber alcanzado unas cifras adecuadas de integración del modelo del biólogo molecular en el campo asistencial. La discusión realmente ha estado basada en ello. Yo creo que hay evidencia de que las cosas se están haciendo, con lo cual, de alguna forma, hay un flujo económico que está soportando eso, que el flujo económico sea una bolsa del hospital, o sea de modelos de investigación, pero está. Es decir, que la posibilidad de que pueda haber un modelo organizativo que de alguna forma le dé una estructura más visible, más coordinada, es evidente que se puede generar en la Comunidad Valenciana. Y al final yo creo que lo que es evidente por la mayor parte de los que somos los que demandamos el servicio, que al final somos los servicios de oncología, al final nos da igual dónde se haga eso. Sí que es cierto que puede haber
a veces tensiones en cuanto a la distribución de poder, pero es un problema muy secundario. Al final lo que queremos es ir a un buen restaurante y que nos saquen un buen plato, y lo que queremos es que ese plato salga rápido y sea de gran calidad, y yo creo que es lo que demandamos. Probablemente tenemos además en la Comunidad Valenciana un modelo que ha demostrado ser bastante eficiente, que es el modelo de las unidades de consejo genético, donde se han repartido las determinaciones moleculares, pero el sistema funciona y funciona con una cierta fluidez. Yo creo que se podría tratar de explotar ese modelo hacia unidades de este tipo, por lo menos en su inicio. Es evidente que en este momento las necesidades de biología molecular compleja son todavía limitadas, o son todavía un número relativamente pequeño a nivel, diríamos, asistencial. No estoy hablando de investigación, pero van a crecer logarítmicamente, y es probable que en 5 años el 50% de los pacientes necesiten determinaciones moleculares complejas, y en 10 años probablemente será el 100%. No estamos hablando de que siempre habrá unas unidades de referencia, porque en el fondo esto acabará siendo como el HER2, como el receptor de estrógenos. Habrá que hacérselo a todos los pacientes, probablemente habrá que haber estructuras de biología molecular en la mayor parte de centros, o una estructura de flujo muy optimizada para dar respuesta de forma rápida. Porque este es otro de los grandes problemas, el tema de la rapidez en la respuesta a esas terminales moleculares. Nuestra consellería nunca ha sido proclive, además, a modelos mixtos, pretendiendo integrar otros modelos de financiación o lo que en el fondo es el mayor servidor de estos biomarcadores, que es el acceso a fármacos, y los fármacos están soportados por una industria farmacéutica que es muy potente y que en un momento dado se podría entrar en negociaciones, pero bueno, esto ya creo que queda en un ámbito muy diferente. Yo creo que lo que subyace de todo es que tenemos que crear una estructura que dé valor mucho más allá de la simple respuesta a nivel clínico, y que tenemos esa oportunidad si la Administración empieza a poner una serie de, voy a decir orden, pero estructura de mando y coordinación, como se ha hecho en Cataluña, como se está planteando en Andalucía, como se está planteando en otras comunidades. Y yo creo que lo que puede ser diferente es ese añadido de valor, de que en un momento dado esa información que se genere pueda trasladarse más allá del paciente único y nos permita enriquecer la estructura de investigación de la comunidad en ensayos clínicos. Somos una comunidad de 6 millones de habitantes. Si pudiésemos tener determinaciones específicas para toda la población, pues significa que algunas enfermedades raras podrían dejar de ser raras, o podrían centralizarse mucho mejor los modelos de investigación en 2 o 3 centros. ¿Vale? Yo creo que esto es un poquito lo que subyace de todo esto, que globalmente es que necesitamos que la Consellería tome el liderazgo de este proyecto. ¿Vale? Y estamos dispuestos a trabajar para la Consellería, y necesitamos que la Consellería digamos, nos vuelva a convocar, y que estamos muy abiertos a participar como expertos en cualquier mesa que ellos quieran proponer para poder relanzar este tema de una vez, y que puedan por una vez empezar a ser eficiente más allá, o intentando adelantarnos a lo que va a ser el modelo de necesidad, y no estar siempre cubriendo parches que además cada vez van a ser más grandes y con necesidades mayores. Y yo creo que esto cubre un poquito todo lo que hemos discutido. Muchas gracias, Antonio. Ahora, Tomé Masuti, como representante del grupo 2, criterios de calidad, comités moleculares. Bien, buenas tardes. Perdón, nuestro grupo ha intentado ser, diríamos, más concreto. Entendíamos que teníamos que plantearnos cosas muy concretas, todas por hacer, aunque también es verdad que hay 2 cosas que han quedado claras a lo largo de la tarde, que se necesitan 2 cosas, planificación, recursos y también toma de decisiones. Es decir, los criterios de toma de decisiones y de planificación en el sector público están claras, que decir que hay que garantizar la eficiencia, o hay que buscar la eficiencia, y hay que garantizar la equidad. Y yo creo que lo que hemos visto esta tarde, y lo que creemos un poco el resumen del grupo que hemos estado discutiendo estos temas, es que habría que partir de lo que ya hay. Tenemos dudas de si realmente la capacidad va a ser superada por la demanda, pero primero habría que organizar lo que hay, y la forma es una planificación y una estructura predefinida de nodos,
en los cuales pues sepamos realmente que se van a hacer las técnicas de forma adecuada, con criterios de calidad y en tiempo de respuesta adecuado. Eso sería un poco el escenario general, es decir, necesitamos o demandamos y nos ofrecemos a colaborar en una planificación, pero esta planificación tiene que ser seguida de toma de decisiones y de financiación. Y luego, desde el punto de vista más concreto, hemos pensado que si esta estructura se llega a consolidar o a poner en marcha, realmente necesitamos, desde el punto de vista ya, diríamos, de la clínica diaria, necesitamos que existan una homogeneización en las solicitudes, en los informes, es decir, y por supuesto, previamente también necesitamos un catálogo de los recursos y de que estos recursos estén homologados. Es decir, básicamente esto luego tiene dos vertientes, o incluso tiene tres vertientes, sería lo que sería análisis clínicos, anatomía patológica y también farmacogenética. Y realmente creemos que hay que analizar los recursos disponibles, ver que estos recursos disponibles, que pueden tener diferentes niveles de capacidad están, es decir, cubren la demanda potencial, y si no habrá que adecuar la capacidad a la demanda, pero primero tendríamos que poner en marcha esto de una forma que realmente pudiéramos medir, porque al final necesitaremos medir no solamente los controles de calidad, que en esto sí que ha habido una unanimidad absoluta en que deberíamos requerir la acreditación del ENAC y del ISO para todos los casos, que sería el punto de partida para que realmente luego todo esto tenga el nivel de calidad exigible. Es decir, en esto sí que ha habido una unanimidad absoluta entre todos. Y a partir de aquí, lo que tenemos que ver es probablemente medir realmente los tiempos, tener en cuenta también, y se ha citado esta tarde también, el tiempo a la devolución, si esto es un circuito, es decir, las muestras tienen que ir y tienen que volver, y a partir de ahí también hay una función indispensable, para la potenciación de los biobancos, que es una herramienta que está ahí y que debería integrarse de alguna forma o comunicarse con el sistema, con las iniciativas de lo que sería la oncología de precisión a nivel de la comunidad. Y otro aspecto que hemos citado, que es la constitución de comités biomoleculares, cuál serían la composición mínima y dónde ubicarlos. Aquí realmente posiblemente una conclusión o un comentario que se podría hacer es que si hay un centro con capacidad tecnológica para hacer secuenciación genómica, debería tener constituido constituido no quiere decir que todos los casos pasen por ahí, pero constituido un comité molecular con unos componentes en los cuales se ha citado evidentemente un clínico, pero también patólogo, biólogo molecular, farmacéutico, bioestadístico, es decir, en el documento tendremos o sugeriremos una composición mínima para los comités moleculares que podrían ubicarse en cada nodo de la red que tuviera la NGS. Y luego también hemos hablado de un efecto colateral de todas estas iniciativas, que es el impacto en los ensayos clínicos, y nos parece fundamental tener una información actualizada. Ya sabemos todos que hay diferentes iniciativas y diferentes fuentes de información, pero pensamos que, dado que los ensayos clínicos se firman en los institutos de investigación o en las fundaciones, la Consellería tendría capacidad de solicitar a la parte administrativa de los institutos y de las fundaciones que le mantuvieran actualizada la situación de los ensayos clínicos.
Y finalmente, en este sentido, yo creo, también se ha citado esta tarde, es decir, yo creo que no hay que inventar nada, posiblemente hay que copiar y adaptar y partir de lo que ya tenemos. Y a partir de ahí posiblemente necesitaremos más. Pero eso necesita ordenar, y ordenar lo que ya tenemos necesita tomar decisiones que están por encima de nosotros. Pero bien, creemos que precisamente por el volumen crítico de información que se tiene que manejar, tenemos varias cosas. Es decir, pero en primer lugar posiblemente sería tener un repositorio común, una base de datos común de todos estos análisis accesible a todo el sistema, a todo el sistema de salud. Y luego también hemos hablado de que, desde el punto de vista ya bajando un poco a la práctica diaria, que tengamos un consentimiento informado que está, pero no sabemos si se lleva a la práctica, porque está en la documentación de la Consellería, pero diríamos que fuera de obligado cumplimiento, que es aparte del consentimiento del biobanco, son dos consentimientos, la muestra para el biobanco y una para la realización de las determinaciones de marcadores con consecuencias o a través de tecnologías genómicas. Y yo no sé si me dejo algo, pero básicamente lo que haremos será el documento, lo circularemos entre nosotros y lo circularemos después. Y yo creo que, como decía Antonio, pues bien, creo que hay decisiones que hay que tomar. Estamos, la mayoría, si estamos aquí a estas horas y en estas situaciones, porque estamos dispuestos a colaborar, pero yo creo que tenemos que exigir estas dos cosas. Es decir, que tres cosas: que exista una planificación, que exista una toma de decisiones y que exista una financiación adecuada. Y yo creo que no me he dejado nada. Para cerrar esta pequeña área de conclusiones, pues simplemente reafirmar que vamos a hacer un documento que os lo pasaremos. Algunos de vosotros me habéis dicho, oye, ¿nos podríamos volver a reunir para analizar este tipo de documento? No lo sé, pero de momento vamos a hacer este esfuerzo de intentar resumirlo en un papel con conclusiones y ya veremos, ¿eh? Muchísimas gracias. Y ahora vamos a la ceremonia de clausura o de cierre. Carlos, muchísimas gracias por la organización de la jornada. Yo he aprendido mucho. Para los que no me conocen, yo soy investigadora, pero de diabetes y obesidad. Pero entiendo que muchos de los problemas en oncología son las mismas que compartimos en otros campos de enfermedades muy relevantes. Me ha parecido una idea magnífica de invitar a los compañeros y compañeras de otras comunidades autónomas, de presentar la esquema de lo que están actualmente en sus regiones para implementar y consolidar en el sistema sanitario el concepto de oncología de precisión. Y yo creo que es como en ciencia, no llegamos a ningún sitio sin estudiar, mirar y aprender a lo que han hecho los demás. Y me parece que han presentado modelos muy interesantes, unos en marcha, otros que ya están en fase de planificación. Hay ideas de cada comunidad autónoma que me parecen muy interesantes y entre Tony y perdona, que habéis mencionado ambos un concepto que creo que es muy importante, que han mencionado la compañera de Navarra, y es incluir formación de personal
incluso de biología, para contribuir a toda esta implementación de medicina de precisión. Y en su presentación lo tenía la formación como un pilar muy importante de todo el planteamiento desde el sistema sanitario. En investigación como en oncología, yo creo que todos compartimos la filosofía, la perspectiva que hace falta mucho más recursos en investigación para seguir ampliando el conocimiento, identificando nuevas herramientas para ser empleado en oncología de precisión. Y he escuchado también este comentario ya varias veces en términos de financiación. En cualquier cosa que podamos apoyaros y ayudar desde Centro de Investigación Príncipe Felipe, pues contáis con nosotros. Y para la jornada del año que viene, puedes repetirlo aquí en nuestra casa si hay interés. Y gracias de nuevo, Carlos. Me parece que ha sido una jornada muy interesante. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias a ti por ofrecernos esta tu casa y nuestra casa. Y a todos vosotros habéis colaborado, participando y, bueno, pues discutiendo y opinando. Es un lujo haber podido contar con todos vosotros. Muchísimas gracias y, bueno, y a la organización en general. Y también a la Consellería, porque nos han ayudado, nos han hecho el honor de hacer la apertura, pero también vienen a hacernos el cierre. Más que cierre, yo diría que es una puerta que estamos abriendo entre todos, no cerrando. Y pues ha venido en representación de la Consellería la doctora, es anestesista, doña Cristina Ruiz Cabanilles, que es la subdirectora general de Planificación y Organización Asistencial. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tenía preparado un discurso, pero creo que no lo voy a leer porque quiero contestar algunas de las cosas que habéis dicho. Ante todo, bueno, agradeceros la invitación, las disculpas por parte de la directora general que por problemas de agenda no ha podido venir, pero bueno, a mí me ha venido bien porque he podido venir yo. No he podido estar todo el día, me ha parecido súper interesante el planteamiento, pero sí quería llegar a las conclusiones finales porque me interesaba mucho. Y bueno, me parece muy interesante lo que se ha hablado. Yo llevo planificación y organización asistencial, entonces respecto a lo que habéis hablado quería comentaros que es verdad que a partir de todo lo del COVID aparecieron biólogos moleculares o similares en toda la Comunidad Valenciana, contratados de manera como no hay posibilidad de contratar un biólogo molecular como tal a día de hoy porque no está regulado, y nos hemos encontrado con muchas figuras dispersas que hemos intentado hacer un ejercicio de vamos a ver exactamente lo que tenemos en la comunidad y vamos a ver cómo lo podemos regular. Por nuestra parte os hemos mandado a todos los departamentos para que nos dijerais lo que había en cada departamento y luego es verdad también que con los secuenciadores, con los NGS, lo que estamos intentando hacer, y de hecho ya lo tenemos medio hecho, es efectivamente repartir, o sea, crear como centros de referencia para temas distintos, para que nos pueda servir para todos. Pero realmente es muy complejo, porque ya os digo que nos hemos encontrado un cierto desorden, pero bueno. Por otra parte, creemos imprescindible la creación de la especialidad de genética, la estamos defendiendo y no puede ser que esté sin crear porque no nos permite regular. Ya os digo, no tenemos ni siquiera la capacidad de contratar un biólogo molecular con unas características definidas. Sabéis que la Comunidad Valenciana, después de mucho tiempo trabajando en él, salió el decreto a final del 2021 que regula la Comisión Técnica Asesora de la Evaluación de los Biomarcadores, que destaca las propuestas de inclusión en el catálogo en las prestaciones del Servicio Valenciano de Salud de los biomarcadores de la práctica clínica habitual. Nos queda mucho por hacer, pero es verdad que esto no es que sea el futuro, es que es el presente.
Y una medicina de precisión implica que un paciente, una persona que tenga una enfermedad, no solo que pueda vivir más años, sino que los pueda vivir con calidad de vida. Y evitamos un montón de efectos secundarios que hasta ahora pues, hemos tenido. Creo que todos tenemos que trabajar conjuntamente. Bueno, ya estamos trabajando, de hecho, conjuntamente, a pesar de lo que decís, pero estamos trabajando conjuntamente. El tema de la financiación no es un tema mío. Hay que dedicar más dinero a esto, clarísimamente, porque, como os digo, es no el futuro, sino el presente. Y bueno, y muchas gracias a todos por vuestro interés, por las conclusiones, por el tiempo trabajado y espero que sigamos colaborando. Muchas gracias.